próximo 24 de octubre la Universidad de Costa Rica elegirá 4 representantes al Consejo Universitario y es por eso que hoy nos acompaña doña Esperanza Tasis, quien aspira a ser la representante por el área de sedes regionales. Bienvenida, doña Esperanza. Bienvenida, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, en realidad yo ya soy la representante de sedes regionales ante el Consejo Universitario. Me convierto en la primera persona que vive esta experiencia 2 veces y así las cosas. Quería comentarle a las comunidades universitarias mi deseo de aportarle a la universidad en este contexto tan difícil que estamos pasando y sobre todo que requiere de un manejo del contexto, una comprensión de las fuerzas sociales que se mueven en este momento y las herramientas de la sociología, además de la investigación que he desarrollado en la Universidad de Costa Rica, pues me permiten tener esa posibilidad de discernir y sobre todo de investigar antes de tomar decisiones, que creo que es como la medida defensiva más importante que podríamos tener tanto en materia de políticas públicas, tanto en materia de rectoría como en su proceso administrativo de la universidad. Debe claramente investigar, tener manejo del contexto para tomar decisiones. Muy bien, efectivamente doña Esperanza es actualmente la representante de sedes regionales y bueno, aspira a quedarse en ese puesto. Doña Esperanza, hablemos un poquito además de este tiempo en que usted ha sido representante de sedes. Cuéntenos un poco, resumir su experiencia en la sede de Occidente y los diversos cargos que ha ocupado en la universidad. Claro, con mucho gusto. En la sede de Occidente he trabajado 21 años y ahí soy docente de grado. Fui docente de grado muchos años, sin embargo, posteriormente tuve a mi cargo el CIEM, Centro de Investigación y Estudios de la Mujer, en la expresión regional que tiene en Occidente. También he dirigido 2 programas de investigación cuyo eje, digamos, principal, su centro, es la región, ¿verdad? Con la comprensión de la región. También fui directora del Departamento de Ciencias Sociales durante 4 años. Eso me permite conocer las sedes, conocer la forma en que están estructuradas y sobre todo entender los proyectos que proponen de reformas para las sedes, que muchas veces son realizados por gente con muy buenas intenciones. Yo ni siquiera me atrevo a decir que son malas, porque no tengo pruebas de eso, pero sí revelan un desconocimiento. Eso me parece una pregunta correcta la que usted me hace. Precisamente hablando de eso, ¿qué puede ser prioridad para usted de lograr quedarse en el cargo un periodo más, de llegar al Consejo Universitario nuevamente? ¿Qué temas le gustaría llevar como prioridad que en este periodo no ha podido tal vez desarrollar? El periodo ha sido corto. Me parece que una de las cosas más importantes es el tema del FES. Es que es nuestra subsistencia, es nuestra sobrevivencia, es la sobrevivencia de la universidad pública. En ese sentido, a mí me parece que no es, de acuerdo a las fuerzas políticas que se mueven, factible que haya un cambio en esta posición ideológica que tienen estos sectores, que es como visceral contra la universidad. Entonces creo que tendríamos que tener un poquito de mano dura y sobre todo aspiro a lograr que se querelle en las cortes internacionales al gobierno porque su gestión es regresiva y eso en materia de derecho internacional no es así tan fácil que usted diga que se va a dejar el 2% porque tiene que pagar intereses de la deuda. Entonces ahí en medio de esos 2 fenómenos hay un montón de tela que cortar que a mí me gustaría como cientista social se me permita analizar y sobre todo actuar en ese sentido. Si me permite unos segunditos más, le podría explicar que esto que digo no es así como una locurita. Nosotros, mi equipo y yo,
Hemos investigado las auditorías de la deuda pública en Grecia, en Irlanda y en Ecuador. Voy a centrarme un poquito en el caso de Ecuador, donde el presidente Correa llegó y dijo, oye, yo no puedo gobernar. La deuda llega al 60% del PIB, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Y entonces Correa le dijo en campaña electoral a la gente que él iba a hacerla y que no necesitaba que lo obligaran, y efectivamente lo hizo. Los hallazgos fueron impresionantes. A Ecuador se le condonó la mitad de la deuda, porque los recursos nunca habían entrado al erario público. Hay sectores que no quieren que se converse esto, pero yo estoy convencida que tenemos que conversarlo. Lo ganó Correa. En Grecia también se logró probar los fraudes con temas de deuda pública, pero no han podido recuperar los dineros perdidos. 2 minutos, doña Esperanza, antes de cerrar este bloque. Bueno, esta negociación del FES justamente nos trajo una circunstancia nueva, que fue este acuerdo de redistribución a lo interno de CONARE, y que ustedes como consejo tuvieron que incluso apersonarse allá para abogar por la universidad. Precisamente, nosotros estamos proponiendo una asamblea ampliada en donde participen los otros consejos universitarios, y a mí me parece que un tema de la discusión sería si, en primer lugar, si sería justo que cerremos la Universidad de Costa Rica, porque a mí me parece que Rectoría tiene los datos correctos y los ha dado en el sentido de la grave crisis en que entraríamos, o si sería mejor que CONARE asumiera la discusión frente a esas fuerzas políticas, porque no es Chávez, son varias conformaciones políticas con todos los caminos conduciendo a Roma, ¿verdad?, que es al deterioro del sistema universitario público. Siento que es una trampa en la que nos metieron para ponernos a pelear, trampa que no debemos caer en ella. ¿Qué piensa de la aplicación de la Ley de Empleo Público? Nos queda 1 minuto. Qué lástima. Miren, si gusta, en el otro bloque ampliamos la ley era regresiva y prácticamente, por ejemplo, para el caso de medicina, de las especialidades médicas, lo que está haciendo es dañando al sector público, y no veo yo el ahorro por ningún lado. No se habla de un ahorro, sino de un entrabamiento de los procesos de las universidades públicas y del sector público en general. Vamos a hacer aquí esta pausa, doña Esperanza, y ahorita retomamos el tema. Vamos a hacer la pausa breve y enseguida volvemos con la entrevista a doña Esperanza Tasis, aspirante a quedarse en el cargo de representante del área de sedes regionales en el Consejo Universitario. Continuamos con esta serie de entrevistas de cara a la elección del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, en un esfuerzo conjunto entre el Semanario Universidad y el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Doña Esperanza, en el bloque anterior estábamos conversando de la Ley de Empleo Público y le pregunto, ¿se han generado inequidades internas en el tema salarial en la Universidad de Costa Rica a raíz de este tema? Sí, considero que sí, porque, por ejemplo, de los 4,000 y pico de interinos que tiene esta universidad, muchos de ellos están en condiciones muy difíciles. De hecho, un comparativo con salarios de las otras universidades los deja, digamos, muy por debajo a las personas interinas, que además me gustaría que comprendieran que es que tienen títulos, maestrías, doctorados, publicaciones. No es que ellos sean, digamos, inferiores académicamente que nosotros, es solo que no han tenido suerte. Yo le voy a informar que los interinos ganan 600,000 colones con las rebajas. Yo no he visto cosa igual. Y la Ley de Empleo Público, por ejemplo, ha previsto que un monto que se conocía, que era para desplazamientos, la bonificación, que era reconocerle a una persona docente que se movía más de 50 kilómetros
para poder impartir clases. Ahora, en los nuevos esfuerzos que hacemos, ellos no pueden ya tener bonificación porque se indica que para eso tendrían que tener un tiempo completo. Entonces es una rebaja salarial bastante evidente y un no reconocimiento de que las zonas y regiones no tienen precisamente las personas docentes especialistas para impartir los cursos, ¿verdad? Claro. Me parece, entre otras. Después, este tema del salario global y de toda la inestabilidad que hay en la universidad, que aprovecho para decirles que nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para defender esta posición, ¿verdad? Ellos viven en incertidumbre, en total incertidumbre, porque no saben qué va a ocurrir cuando la Contraloría nos responda. Nosotros sí hemos trabajado varios escenarios posibles y en todos buscando que no salgan perjudicadas las personas que se sumaron, ¿verdad? Que se pasaron, como dice la gente, al salario global, como se llama comúnmente, ¿sí? ¿Qué tema del bienestar estudiantil, del estudiante como centro del quehacer universitario, le preocupa y quisiera usted seguir tratando en el Consejo Universitario? Me parece que hay mallas que están muy sobrecargadas. Mallas curriculares. Sí, mallas curriculares muy sobrecargadas, pero no podríamos violentar a las carreras, ¿verdad? Pero sí tal vez hacer algún tipo de campaña, algún tipo de propuestas para la revisión. Y en lo que sí estoy interviniendo desde ya es en el tema del reglamento de becas. El reglamento de becas debe sufrir una revisión. El reglamento de becas en general es una política que focaliza la beca. Entonces, para que a una le reconozcan beca 5, pues hay ciertas políticas y a veces yo me puedo pensar si será que tendrá una que vivir debajo de un puente para que le reconozcan. Y ni así, porque la gente que vive debajo de los puentes lamentablemente no logra terminar el bachillerato. Entonces hicimos un taller y en ese taller recogimos todas las inquietudes de estudiantes que representaban a todas las sedes y recintos regionales. Estamos en el momento de sistematización y análisis, pero sí le hemos dado curso. También la otra preocupación es la necesidad de que los directores, directoras de unidades académicas tengan un protocolo, que quede bien claro, un protocolo para atención de protestas estudiantiles, que permita un manejo asertivo de la protesta y sobre todo la comprensión de que aunque nosotras no estemos de acuerdo con una protesta, por X o Y motivo, sí tenemos que reconocer que la gente pues tiene derecho a la protesta. Entonces, buscar un escenario marcado por un protocolo que permita que la relación fluya y llegue a buen puerto y no que se produzcan incidentes muy fuertes que tal vez no son necesarios. ¿Cuál es la necesidad más urgente que hay por atender en el caso de las sedes regionales? Me parece que es la posición de alguna gente en la Rodrigo Facio de estar haciendo reformas sin indicar cuál es el sur al que llevan, de manera que personas analistas como yo tenemos que preverlo creando escenarios porque no dicen francamente qué es lo que quieren. Hay proyectos que llevan 15 años y que, por ejemplo, centralizan la toma de decisiones en la Rodrigo Facio, que para lograr que por lo menos no se votara en la colegiada, hubo que hacer esfuerzos muy grandes para explicar su contenido. El problema es que la colegiada, por su propia dinámica, no permite la discusión. No sé si usted sabe que le dicen, tiene 3 minutos para... Y entonces, como ya hablaron 3, claro que eso no es culpa de las personas que dirigen, pero creo que las sedes necesitamos primero revisar nuestra condición y le voy a cerrar esta respuesta con lo que dijo doña Marianita Harvey,
coordinadora de vida estudiantil de la sede Caribe, que ya se pensionó, pero que me dio a mí una gran lección. Dijo en el Congreso: por favor, nosotros no necesitamos normativas nuevas, lo que requerimos urgente son recursos. Entonces, no confundir que no hay recursos, no hacer reformas que digan, bueno, ¿cómo es que nos ahorramos plata en las sedes? ¿Cómo lo hacemos? Que por favor las reformas no vengan en ese sentido. Muy bien, doña Esperanza, vamos a aprovechar aquí para hacer una nueva pausa en esta entrevista de cara al proceso de elección del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, que será el próximo 24 de octubre. Enseguida volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta entrevista con Esperanza Tasis, quien aspira a quedarse como representante del área de sedes regionales en el Consejo Universitario. Doña Esperanza, ¿qué opinión le merece este periodo que llevamos de la administración de don Carlos Araya, lo que ha sucedido hasta el momento? Usted que ha estado muy de cerca en el Consejo Universitario. Claro que sí. Ha sido un periodo muy fuerte. Yo le podría decir a usted que hemos estado sumidos en la crisis más grande que la universidad ha vivido en 20 años. Puedo ser así de contundente. Me parece que pues toda administración tiene sus altos y sus bajos, ¿verdad? Entonces, yo, en relación a eso, lo que he hecho es tener mucho criterio y muy claro que el sur que me corresponde y mi obligación es la lealtad a las comunidades universitarias completa y total y a la Universidad de Costa Rica como un todo. Entonces he discernido, he sido contrapeso en algunas decisiones, siempre respetuosa y siempre con datos. La administración lo sabe, siempre ha sido respaldada en datos. Pero cuando la administración ha tenido que, por ejemplo, en el caso de CONARE, pelear, discutir, mejor que pelear porque no peleó, discutir el presupuesto donde claramente le asistía la razón, yo me decidí por apoyarlo. Entonces yo creo que esa sería mi posición. Aprovecho también para explicar que una persona representante ante el Consejo Universitario no debe responder más que a esas dos cosas que yo le acabo de decir. Yo puedo escuchar que me digan cosas y de verdad las sopeso, las consulto con la almohada, pero siempre la decisión que tomo y la posición frente a la administración va a depender del análisis de contexto, de la posición de las fuerzas políticas que están interviniendo. Y nunca puede ser una cosa como higadosa, ¿verdad? Porque entonces estaría actuando claramente mal. ¿Qué papel debe jugar la Universidad de Costa Rica en esta campaña electoral nacional que recién acaba de empezar? Me parece que aportar mucha capacitación a la población. Hay distintas formas de educación popular. Creo que por el deterioro de la educación, la crisis económica y una crisis más grande que es de la civilización como un todo, ha hecho que la gente, llamar la gente, el común de la gente, haya encontrado desesperanza y en medio de esa desesperanza les han instalado en el living del alma, así digo yo aquí en la Purita Entrada, un montón de envidias y de mentiras y de cosas que lamentablemente comparten en redes sociales, entonces tienen unos difusores espantosos, ¿verdad? Y me parece que el papel de la Universidad de Costa Rica debe ser el de ser luz en medio de tanta oscuridad,
Por eso se requiere el fortalecimiento de todos los proyectos de acción social que están dirigidos a las comunidades. En especial, abogo por el presupuesto de los kioscos ambientales en medio de una crisis ambiental sin precedentes, como ya lo estamos viendo con este invierno. Es importante el acompañamiento que da este programa Kioscos Ambientales a las comunidades en general y a las regiones. Debería ampliarse su aspecto. ¿Qué se debe hacer, doña Esperanza, en el caso de la universidad frente al creciente uso de la inteligencia artificial? Pues requiere de mucha investigación. Yo en lo personal no satanizo, ¿verdad? No es, la verdad es que al principio sí me generaba mucha incomodidad y las mentiras nunca han sido muy fuertes. Pero ahora he valorado, he consultado con especialistas, mi esposo es uno de ellos, y él me indica que no puede la inteligencia artificial sustituir al ser humano, que podría ser una herramienta. Lo que no estoy de acuerdo es con el uso de la herramienta. En algunos casos, como que la persona estudiante me ponga a leer cosas que sacó de ahí, porque mire que no me parece correcto, porque yo lo que quiero medir es la capacidad reflexiva, sobre todo porque yo vengo de las ciencias sociales, ¿verdad? Argumentativa y reflexiva. Entonces creo, pero sí estoy de acuerdo con lo que la universidad investigue y trate de analizar los roles que vamos a jugar docentes y estudiantes frente a un escenario tan complejo en donde le puedes preguntar y te manda 100 respuestas en poco tiempo, que no lo podemos hacer los seres humanos. ¿Qué piensa, doña Esperanza, del tema de la burocracia universitaria? Bueno, usted supongo que lo ha vivido también en carne propia, que estamos llenos de procedimientos, formularios, aprobaciones para arriba, para abajo, y que muchas veces nos distraen y nos roban tiempo del quehacer para el cual nos están encomendando. Que sí. Le voy a comentar. ¿Qué hacemos con eso? Que nosotros hicimos un estudio sobre los problemas de infraestructura en las sedes y lógicamente eso condujo a generar datos sobre la inversión, y fue una cosa muy sorprendente. Habían años que uno de los programas de inversión arrojaba su ejecución casi de un 50%. Entonces eso es muy preocupante porque las sedes requieren urgentemente esa infraestructura, sobre todo Punta Arenas y la sede del sur. Investigando, pero digamos, es que yo no tengo ni un año ahí. Lo poquito que logré investigar fue conversando con los encargados de finanzas de las sedes y me explicaban que son los trámites burocráticos los que están generando que una parte del presupuesto de ese rubro, ¿verdad?, que es el que yo he investigado, porque sería muy irresponsable decir que otros, ¿verdad?, ese se debe a la burocracia. Entonces yo sí planteo una revisión de esta. Ningún problema, eso sí debo decirte, que ningún problema debe ser explicado por una sola causa. Es muy importante que la gente piense dialécticamente y comprenda que un problema tiene múltiples explicaciones y todas pues van a ponderarse en la solución. Claro. Muchísimas gracias, doña Esperanza, por acompañarnos en esta entrevista. A usted por la oportunidad. Y a ustedes las gracias también por acompañarnos en este esfuerzo conjunto del Semanario Universidad y del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica de cara a la elección próxima del 24 de octubre para elegir a los nuevos representantes, bueno, si doña Esperanza se queda no serían nuevos, al Consejo Universitario. Buenas tardes.